maná que cae en el cielo. Este es el pan de vida, hermanos. Para los que no guardan el sábado, no reciben el pan de vida. Y uno puede ser testigo viviente de eso cuando vemos a los domingueros totalmente engañados. ¿Verdad, hermanos? Viven en fantasías perdidas y en ilusiones secretadas por pastores vendehumo. Es tremendo verlos cuán engañados están, pensando que se salvarán por comer una galleta o por ir a dar palmas en una iglesia. Estos son los que no santifican el sábado y por eso no hallan el alimento de vida, el maná que cae del cielo. Lo vemos, hermanos, salen a trabajar en sábado y se pierden del maná, porque no lo hallan, se pierden de la verdadera palabra de Dios. Mientras que el pueblo santo de Dios recibe doble porción, no solo para el viernes, sino también para el sábado, para que puedan ser liberados de sus cargas mundanas. Pero los impíos no reciben doble porción, ¿verdad, hermanos? Y aunque pareciera que recibieran una gran porción, por un saco roto se les va a escapar todo lo que han acumulado, de manera de que se han perdido de la mejor parte, del maná que cae del cielo, justo en sábado. Hermanos, para ellos no hay doble porción y nunca pueden conocer el día de la liberación. Seguirán siendo esclavos, no solo esclavos de Faraón, sino también esclavos del pecado. Y por eso no pueden ser liberados, porque la liberación es primero espiritual y luego física. Esta es la enseñanza para el pueblo hebreo en el desierto. Ellos ya sabían cuándo era el sexto día. Ahora sí, mira, está cayendo una doble porción. Mañana es sábado. Está bastante claro, ¿verdad? El pueblo hebreo en el desierto no se guiaba por las fases lunares diciendo, mira, es luna nueva, entonces en 7 días es sábado. Plop, no funcionaba así, ¿verdad, hermanos? Sino que era el maná que caía del cielo el que los guiaba para recordar la estructura semanal. Los vinculaba de nuevo al ciclo semanal para llevarlos hasta la creación del mundo, hasta el séptimo día, cuando Dios dice que el sábado es bendito y santo. Hermanos, es bastante tremendo, pero además recordemos que aquella porción de maná que se guarda el viernes para el sábado no se corrompía, no hedía, no se agusanaba en el sábado. Pero ¿por qué en el resto de días el maná, si se guardaba para el otro día, si se agusanaba, si cogía mal olor? Y esto es porque el sábado es santo. En el sábado no hay putrefacción, no hay corrupción, no hay muerte. Hermanos, el sábado tiene el poder para santificar y transformar lo corrupto. Es lo que nos revela la palabra. Si yo estoy leyendo algo incorrecto, que alguien me lo muestre. Pero estoy leyendo tal cual lo leen ustedes, hermanos. Y esto va para aquellos que dicen, ¿qué más da? Si reposo en domingo o en martes, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que el maná se pudre en domingo y en martes, ¿ok? El único día que el maná no se pudre es en sábado. ¿No es eso tremendo, hermanos? El sábado es este día que Dios declaró santo desde el inicio de la creación, es decir, que solo en sábado eres santificado, no en cualquier otro día de la semana. Claro que tú puedes venir a orarle a Dios cualquier día de la semana, pero si quieres recibir el maná del cielo, que es la palabra santificadora de Dios, tienes que guardar el sábado. De otra manera, no la vas a hallar. Tal y como lo dice la palabra, hermanos, es una tremenda demostración del poder de Dios, que el Padre eterno vincula de nuevo a su pueblo al ciclo semanal. Y ahora el pueblo hebreo sabe contar los días de la semana, porque sabe muy bien que el viernes cae una doble porción de maná, y eso quiere decir que el siguiente día es el séptimo día. Bastante claro, ¿verdad? Así que esta historia en el desierto hoy en día para nosotros sirve de testimonio para entender cómo es que el pueblo hebreo recordó la estructura semanal de la creación, y que esa recordación no fue gracias a las fases lunares, sino que fue gracias al Padre eterno, que a través del maná le enseñó al pueblo hebreo cuándo era sexto día, cuándo era séptimo día, cuándo era primer día. Bastante clave, ¿verdad, hermanos? Ahora,
¿Por qué los que practican el sábado lunar nos acusan de celebrar el sábado en un día falso, cuando son ellos los que celebran el sábado en un día falso? Porque ¿qué pasa? Igual que los domingueros, que el domingo no es día de reposo, pero en el sábado lunar tenemos otro problema aún peor, que si tú te fueras a guiar por las fases lunares, entonces el sábado siempre se estaría corriendo, y obviamente un sábado ahora podía caer en lunes, en miércoles, en viernes, en domingo, en fin, porque los días de luna nueva son totalmente aparte de los días de la semana. Pero además, hay veces que las personas en el antiguo Israel salían a mirar la luna y resulta que el cielo estaba nublado y entonces plop, no podían saber cuándo era luna nueva, tenían que esperar 1 o 2 días y eso hacía que el calendario se fuera corriendo y corriendo y corriendo, porque no había otra manera, tenían que ver la luna y por eso no se podía tomar el día de luna nueva para saber cuándo era sábado. Porque básicamente ninguna sociedad pudiera operar con un día de reposo que se mueve dinámicamente a través de la semana. Es imposible, ¿verdad, hermanos? Es algo así como lo que ocurre con los meses y las fechas. Porque tú pudiste haber nacido un miércoles 12 de octubre, pero al siguiente año, el 12 de octubre puede caer en domingo, porque las fechas van totalmente desligadas de los días de la semana. Pero además de todo, si el séptimo día es santo, ¿cómo pudiera serlo si constantemente se está corriendo? Entonces no se pudiera hablar de séptimo día, se tuviera que hablar de la luna. La luna es santa, la luna es la que nos dice cuándo reposar. No el séptimo día, porque no podemos saber nunca cuándo es el séptimo día, porque siempre está cambiando, debido a que las fases lunares siempre están cambiando. Entonces, vemos que el sábado lunar es totalmente incorrecto para saber exactamente cuándo es el séptimo día. Con todo y eso, el problema del calendario lunisolar es que se va adelantando cada vez más y más, y por eso cada 2 o 3 años los judíos tenían que adicionarle otro mes al calendario lunisolar, un mes llamado Adar II, y esto tenía como objetivo corregir ese problema de que cada mes a veces ocurría que no se sabía cuándo era luna nueva y entonces tenían que esperar 1 o 2 días y por eso se iban corriendo las fechas, y cuando se venían a dar cuenta, los meses que correspondían a la primavera venían a caer en febrero. Y entonces obviamente eso traía muchos problemas, porque entonces eso entraba en contradicción con la ordenanza que Dios había dado. El primer mes para el pueblo hebreo era el mes de Abib y debía coincidir con la primavera. Pero ¿qué pasaba cuando la primavera venía a coincidir con el último mes? Debido a que siempre se están corriendo los días cuando tú mides los meses a través de un calendario lunisolar. Entonces, es algo muy similar a lo que ha ocurrido con el calendario gregoriano, razón por la cual, por eso a veces tenemos años bisiestos, es necesario acortar el año un poco porque se va adelantando debido a un pequeño desfase. Entonces, con relación al judaísmo, la fecha del mes en que se celebra las fiestas judías sí pueden calcularse en base a las fases de la luna. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, esta frase del versículo que dice principio de los meses, en hebreo es Rosh Hodesh, que también traduce cabeza del mes. Y entonces aquí vemos que el Rosh Hodesh es el primero del mes y es también luna nueva. Por eso también en las Biblias del Antiguo Testamento, en algunas partes cuando aparece la palabra hebrea Hodesh, se traduce como luna nueva. En otras partes se traduce como mes. Pero en general la palabra Hodesh se traduce como mes y en otros casos como luna nueva. Ahora, siguiendo con el versículo, en el día 10, el pueblo hebreo
Debía tomar un becerro, un cordero por familia para sacrificarlo. Y entonces, ¿cómo sabían cuándo era el día 10? Pues aquí ya Dios sí lo está dejando más claro. Pues debían partir del día de luna nueva. De ahí debía empezar el conteo y entonces ahí podían saber cuál era el día 10. Y entonces ahora sí, eso es totalmente válido. Calcular una fecha, no un día de la semana, pero sí una fecha a partir del día de luna nueva, que es el día primero del mes, que en hebreo traduce Rosh Hodesh. Y de ahí viene toda una fiesta también, llamada en hebreo Rosh Hodesh, que es ya algo del problema que también ha ocurrido en Israel, que es que se ha formado como un cierto tipo de ritual de adoración a la luna. Ahora, este 10 de Aviv fue el mismo día cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Luego, el día 14, Jesús se reunió con los apóstoles para comer la Pascua, y el día 15 fue cuando Jesús fue colgado en el madero como Cordero Pascual. Tremendo, ¿verdad, hermanos? La coherencia de la Biblia es impresionante. Pero vemos que justo entre los días 14 y 15 ocurre también una interesante fase lunar, que es la luna llena. Entonces, la luna llena nos revela la mitad del mes. El pueblo hebreo en el desierto podía saber cuándo era la mitad del mes, y de esa manera tal vez se le facilitaba saber en qué tiempo estaban del año o del mes. Pero otra cosa era con la estructura semanal. Ahí sí había un grave problema. Entonces, desde la luna nueva, que marca el primer día del mes, hasta la luna llena, deberían haber 14 o 15 días. Pero esta luna llena servía también para identificar el día de la Pascua. Es decir, cuando Jesús murió en el madero, debió haber existido o haber ocurrido una luna llena, porque nosotros sabemos que ese día era viernes, pero de nuevo, en este caso, en el día de la Pascua, el día en que cae es irrelevante. Nosotros vemos que la Pascua sí puede caer en cualquier día de la semana, ahí no hay problema. Lo importante es la fecha del calendario, no el día de la semana en el que cae la Pascua. No ocurre así con el día de reposo. En el día de reposo lo importante es el día de la semana, no importa la fecha del calendario. Es decir, nosotros reposaremos en sábado, no importa si ese sábado sea 24 de diciembre o 31 de diciembre o la fecha que sea. Para nosotros aquí lo primordial no es la fecha del calendario, sino el séptimo día de la semana. Pero ahora también uno puede ver algo curioso, hermanos, y es que vemos esa luna llena cuando Jesús estuvo colgado en el madero, y uno puede entender que esa luna llena seguramente estaba roja como de sangre, así también porque vemos que el sol se oscureció, y es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 15 al 20. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día